A raíz de eso, los judíos fueron castigados. Y en el año 70 vino uno de los grandes generales del ejército romano, Tito Vespasiano, que después llegó a ser emperador, y invadió Israel, destruyó Jerusalén, mató a miles de judíos, y a los que no mató los llevó como prisioneros, los vendió como esclavos, los arrojó a las fieras en el circo romano y los persiguió junto con los cristianos por todas partes. Por un tiempo se creyó que el pueblo judío iba a ser totalmente exterminado. No fue exterminado, siguió. Es como esas cosas que no se pueden destruir. Desde el año 70 hasta el año 1948, durante casi 19 siglos, los judíos no tuvieron un territorio donde vivir. No tuvieron un país. Vivieron de un lado para otro. Porque Dios les había dicho que los iba a castigar por haber rechazado a Jesús. Luego también dijo Dios que un día los judíos iban a volver a donde están ahora, en Palestina. Y les aclaró que el día que volvieran iban a tener grandes dificultades e iban a ser invadidos por una nación ubicada al norte de Europa, que ocuparía su territorio declarándoles la guerra, cosa que todavía no ha ocurrido. Entonces, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38, vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos son los nombres antiguos de Mesec, la tribu de los mesquevos, los fundadores de Moscú. Tubal, la ciudad de Tobolsk. Y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano. Príncipe soberano en hebreo es príncipe Rosh, príncipe ruso. Pero en aquella época no existía Rusia. Este libro fue escrito 600 años antes de Jesucristo. Ni existía Moscú, ni Tobolsk, ni nada. Eso existió después. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, de Moscú y Tobolsk. Entonces le anuncia lo siguiente a partir del versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años, es decir, al final del mundo, vendrás a la tierra salvada de la espada, la Israel de hoy, recogida de muchos pueblos, como es Israel hoy. Es un país formado por inmigrantes judíos y no judíos procedentes de muchas naciones del mundo. Vendrás a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Sigue diciendo la Biblia, así ha dicho Dios el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, pues todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos en sus puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner sus manos sobre las tierras desiertas no pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, etc. Esta profecía tiene un código. Dice: esto va a ocurrir al fin del tiempo. Señores, esto se está cumpliendo ahora. Esto fue escrito 600 años antes de Cristo. Al mismo tiempo, en estos días ustedes han leído, han escuchado por televisión o por radio que en Irak está el famoso río Éufrates y que allí ese río está marcando una situación muy especial, porque identifica a un país
que según se dice tiene armas destructoras, yo no sé si es cierto o no, armas atómicas y armas que producen enfermedades mortales contagiosas que pueden matar a millones de personas. Nadie sabe si eso es cierto. Esa es la acusación de Estados Unidos, y Estados Unidos no siempre dice la verdad. Pero el caso es que con ese pretexto, con razón o sin ella, los norteamericanos y los ingleses van con sus bombardeos y tiran bombas cada tanto sobre Irak desde hace varios años. Desde la Guerra del Golfo hasta ahora, eso se está repitiendo continuamente en la zona del Éufrates. El río Éufrates es la clave de la nación iraquí. Es decir, pasa por el centro mismo del país. Ustedes pueden ver un mapa. Y entonces dice la Biblia con respecto al fin en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, el sexto ángel tocó la trompeta, porque hay 7 ángeles en la Biblia. Cuando llega el séptimo, llega el fin del mundo. Habla ahora del sexto, de antes del fin. Y oí una voz, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, en adelante, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice San Juan el apóstol, que escribió este pasaje. Este libro se escribió hace 19 siglos. Hace 19 siglos no existía Irak, no estaba Saddam Hussein, no estaba Estados Unidos, no estaba Inglaterra, no había 200 millones de combatientes. Tampoco los hay ahora si nos ocupamos de Irak. Pero Irak ha recibido el apoyo de una nación que tiene exactamente 200 millones de combatientes, China. Exactamente ahora, exactamente en el mismo momento en que se está cumpliendo la otra señal de la hostilidad de Rusia contra Israel, Irak logra el apoyo de una nación con 200 millones de soldados que en aquella época no existía, no podía existir, no tenía ni siquiera la posibilidad especulativa, porque el que escribió, el apóstol Juan, no conocía tanto de la geografía del mundo antiguo como para saber que existía una nación llamada China, y menos que esa nación iba a tener el poderío militar que aquí se describe como aliada de la nación del río Éufrates, que en aquella época como ente político, económico, no tenía mayor importancia, porque en aquella época no se había descubierto la importancia del petróleo. Irak tiene una economía basada en su producción petrolera, en su producción química, igual que Irán, y en aquella época nadie sabía eso, solamente Dios lo sabía. Y el mismo Dios que da la señal con respecto a Israel, da esta señal con respecto a Irak. Ahora, nosotros vamos a ir viendo, hoy no tenemos mucho tiempo, a lo largo de algunos domingos, cómo estas señales, estas tremendas señales, se van sumando para advertirnos una cosa que dice San Pablo en la Biblia. Si ustedes me permiten leer en la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, dice en el capítulo 5, desde el versículo 2, estas son palabras de San Pablo, escritas también hace 19 siglos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice San Pablo, va a venir el fin del mundo, a la gente le va a tomar de sorpresa, pero a ustedes no, si ustedes prestan atención a las señales.
Les cuento una última señal de la que después vamos a hablar otra vez el domingo que viene. ¿Oyeron ustedes hablar del euro? ¿Saben qué es el euro? La moneda única del mercado común europeo. En la Biblia, en el libro del profeta Daniel, se explica que en los últimos tiempos y también en el libro de Apocalipsis habrá una alianza que finalmente tendrá 10 naciones, que evolucionará hasta tener 10 naciones. Actualmente tiene 11. Una tiene que quedar afuera. Ya decidió estar afuera del euro Inglaterra. Pero el euro provoca una unidad económica. Esto lo vamos a ver el domingo que viene con más detalle, exactamente dentro de la jurisdicción antigua del Imperio Romano. El Imperio Romano existió hace 19 siglos. Y la Biblia, en el libro de Daniel, profetiza, y también en el libro de Apocalipsis, que el Imperio Romano va a resurgir en forma de 10 naciones poderosísimas, que pondrán un gobernante económico sobre el mundo. Este gobernante recibe en la Biblia el nombre de Anticristo. Es un nombre que a veces tiene un sinónimo bastante desagradable. La Biblia lo llama lisa y llanamente la bestia. Y entonces dice la Biblia que llega un momento en que el poder económico de la bestia actúa de tal manera, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, de tal manera que en esta visión que tiene el apóstol San Juan de lo que va a ocurrir, habla como si ya hubiera ocurrido. Y dice, hacía que a todos los seres humanos, versículos 16 en adelante del capítulo 13 de Apocalipsis, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, una dictadura económica universal. Ya más o menos estamos familiarizados. Nosotros sabemos que Menem puede decir cualquier cosa, pero el Fondo Monetario Internacional le dice no, y si el Fondo Monetario Internacional pone el pulgar para abajo, todo lo que se prometió a los maestros o a los jubilados desaparece. Si el Fondo Monetario Internacional dice sí, pone el pulgar para arriba, se hace. Eso en cualquier país, está ocurriendo en cualquier país. Pero el Fondo Monetario Internacional a su vez está influido y conducido progresivamente por la unidad europea, por el mercado común europeo. Y va fijando las normas. Las normas son esas. Yo cuando voy a cobrar mi jubilación, muchos ya saben que soy jubilado, tengo ahora una tarjetita plástica. No sé si hay jubilados acá, ¿no? Una tarjetita plástica nueva. Si yo no tengo esa tarjeta, no cobro. Tengo que tenerla. Si la perdí en la esquina, si me la robaron, tengo que conseguir otra. Pero eso, dentro de un tiempo, va a ser para todo ser humano. Y eso empieza con el euro. ¿No les llama la atención que estas cosas se estén cumpliendo todas simultáneamente? Que simultáneamente empiece el control de la vida financiera personal, que simultáneamente comience a formarse el centro de la guerra del futuro en Irak, que simultáneamente empiece a formarse una enemistad entre Rusia e Israel con la posibilidad de una invasión, y que todo esto coincida al pie de la letra con lo que dice la Biblia. Y que la Biblia dice que cuando estas cosas empiecen a ocurrir, lo dijo Jesucristo en su famoso sermón profético, dice, cuando estas cosas empiecen a ocurrir, levanten sus cabezas porque vuestra redención está cerca. Esto va a ocurrir. No importa que uno no crea. En realidad, Dios se preocupa por nosotros, pero no le vamos a cambiar los planes con nuestra opinión. Nosotros vivimos en un planetita chiquito, en torno a un sol que es una estrella de segunda categoría, en una rama apartada de la Vía Láctea, en una galaxia de las tantas que hay. Así que lo que diga yo, lo que diga cualquiera que tendría que hacer Dios no va a influir en el plan de Dios. Dios dejó dicho en su palabra, esto va a ocurrir en tal momento y todo simultáneamente, y lo vamos a ver en los domingos. Va a ocurrir así, creámoslo o no.
Yo he dicho muchas veces en el Centro Cultural Cristiano, que ustedes no van, excepto 4 o 5, que Dios siempre cumple lo que dice. Cuando Dios le dijo a Israel, ustedes van a tener que andar por todo el mundo y no van a encontrar tierra, y un día lo van a encontrar, entonces tuvieron que esperar. En 1948 apareció Israel. Cuando Dios les dijo, ustedes van a tener que ver a Jerusalén asediada y discutida y peleada y no la van a poder tener hasta que yo decida, así pasó durante 19 siglos hasta 1967, cuando Jerusalén cayó en manos de Israel, etc. Dios siempre cumple. Lo que pasa, lo que interesa es que la Biblia dice que Cristo va a venir a buscar a su pueblo, va a venir a buscar a los que creen en Él, a los que son de Él, creamos o no creamos. Algunos creen en platos voladores, ¿no? Ni invasores extraterrestres, ven las películas, el Día de la Independencia, lo que sea. Pero lo que dice la Biblia es que va a venir Cristo a buscar a su gente, a los que le han obedecido, a los que le han creído, y va a castigar al resto de este mundo con una tribulación, dice la Biblia, y de eso vamos a hablar estos domingos, terrible y tremenda, de la que no podrán salvarse excepto aquellos que sean llevados por Jesús. Por eso, para terminar por esta noche, les comento 2 palabritas de algo que dijo San Pablo, también hace 19 siglos. Dice San Pablo en el capítulo 4 de su primera carta a los tesalonicenses, versículos 15, 16 y 17, os decimos esto, dice San Pablo, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no tendremos una preferencia especial con respecto a los que hayan fallecido, porque el Señor mismo, escuchen bien, el Señor aquí se refiere a Jesucristo, es doctrina cristiana de todas las iglesias. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos como enseña el credo católico y el credo evangélico y el credo ortodoxo. Los que vivimos, los que hayamos quedado, dice San Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, seremos llevados del planeta Tierra. Ustedes dicen, esto no puede ser. Sí puede ser, ¿por qué no? Cuando el ángel Gabriel vio a la Virgen María, le dijo, ninguna cosa es imposible para Dios. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya murieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, en el espacio. Porque el que viene, Jesucristo, no es un simple santo que colgamos en la pared, es el Rey del universo, es el jefe del universo, es el gran jefe de todo lo que nosotros vemos y de lo que no sabemos. Cuando nos ponemos a mirar las estrellas, ni siquiera sabemos que esas que vemos son parte nada más de la pequeña galaxia en la que estamos nosotros incluidos, de un pedacito, de un barrio de la galaxia, y que cuando los telescopios como el Hubble y otros que están enviando al espacio descubren que el universo tiene millones y millones de galaxias como esta, con millones y millones de estrellas, pensamos, hay un gran jefe, se llama Jesucristo. Él es el creador del universo, dice la epístola a los Colosenses. San Juan dice en su Evangelio, en el primer capítulo, todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Él es el dueño. Y todo depende de nuestra fe. Un día, en un pequeño pesebre de Belén, nació un bebé. Durante siglos y siglos, había personas que creían que un día iba a nacer en la tierra el Hijo de Dios y que iba a nacer de una virgen. Todos lo miraban con incredulidad. ¿Vos crees en eso? Pero un día la Virgen llegó a Belén y el niño nació y fue Jesucristo. ¿Vos creés en eso? ¿Vos creés que Cristo viene otra vez? Yo creo que sí. Y que si no te rendís a Él
y no lo obedeces, y no vivís como Él manda, y no le pedís que limpie tus pecados, y no les pedís que te gobierne, no tenés esperanza. Cristo es la única esperanza. Y el domingo que viene vamos a seguir viendo estas señales que se están cumpliendo de verdad, que podemos leerlas en los diarios, verlas en la televisión, escucharlas en la radio y darnos cuenta de la urgencia. Yo tengo familiares y estoy preocupado por mis familiares que no aceptaron a Cristo. Tengo amigos y estoy preocupado por mis amigos que no aceptaron a Cristo. Tengo vecinos y estoy preocupado por mis vecinos, porque no quisiera que ellos quedaran para la ira de Dios, para el castigo de Dios, sino que sean redimidos en esta vida y en la venidera.